Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta subpágina Matemáticas al alcance de todos. El día de hoy vamos a hacer un video sobre cómo realizar una tabla de frecuencias para datos no agrupados en Excel. Así que bueno, supongamos que tenemos estos datos que están aquí, por ahora no importa cuáles son. Queremos hacer su tabla de frecuencias, vamos a escribir cuántos datos tengo, del 1 al que lleguen, qué valor tienen esos datos o qué valores toman, de qué valor a qué valor tenemos, luego su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa, posteriormente su frecuencia acumulada, luego su frecuencia porcentual y finalmente su frecuencia acumulada porcentual. Entonces vamos a empezar con tomar nuestros datos. En Excel va a ser muy sencillo, simplemente vamos a ir a la columna donde se encuentran nuestros datos, vamos a seleccionar el primero y luego vamos a seleccionarlos todos presionando Shift, Control al mismo tiempo, manteniéndolas presionadas y luego la flechita de desplazamiento hacia abajo. Damos Control C, luego vamos a la columna XY y damos Control V. Ahí se pegaron todos, no es lo que quiero. En este caso voy a ir a el menú de datos y le voy a pedir que quite los duplicados. Entonces le voy a decir quita duplicados y me va a preguntar ¿quieres ampliar la selección? Le voy a decir que no, que continúe con la selección actual y que quite los duplicados. Me pregunta si lo quiero en la columna XY, aceptamos y luego me dice hay 12 valores duplicados y se han quitado 9. Damos a aceptar, pero ahora quiero que estos datos los ordene, entonces los selecciono. Voy al primer dato, Shift Control al mismo tiempo, flecha de desplazamiento hacia abajo y luego voy a dar clic derecho. Y en donde dice ordenar, le voy a pedir que los ordene de menor a mayor o que los ordene de manera ascendente. Me vuelve a preguntar si quiero ampliar la selección, le digo que no y le pido que los ordene. Ya están ordenados, entonces ahora sí voy a decir que tengo 1, 2, 3, escribo esos 3 nada más, los selecciono y recorro hasta donde está el último de mis datos para que me diga cuántos son. Entonces tengo en total 9 datos. Ahora vamos a continuar con la frecuencia acumulada. La podemos llevar a cabo de dos maneras. Podemos hacerla con la función igual contar.si. La seleccionamos. Nos pide un rango y un criterio. El rango es de qué valores quieres que cuente. Entonces son de los que están en mi columna original, por eso es importante que esa columna original la mantengamos siempre. La seleccionamos toda. Le damos a la tecla F4 para que fije y cuando yo recorra esa fórmula siempre mantenga desde el valor que está en la celda I2 hasta el valor que está en la celda I22, ¿ok? Y no se vaya recorriendo hacia abajo cuando recorra la fórmula. Pongo una coma y luego me pide un criterio. El criterio es, voy a contar de aquí. ¿Qué voy a contar? Bueno, primero dime cuántos números 2 hay. Ahí cierro y doy Enter. Me dice que solamente hay un número 2. Bastaría con ir a ver a la columna a ver si es cierto, pero en este caso vamos a confiar en el Excel. Luego vamos a tomar nuestro cursor en la parte inferior derecha de la celda donde nos arrojó el primer resultado, para que ahora sí recorra la fórmula. Presionamos y recorremos hasta abajo. Entonces me dice que hay un 2, un 3, 4 4, 5 3, perdón, 3 5, 6 7 y así sucesivamente. Entonces ya está la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es qué tanto representa la cantidad de veces que se repite el número 2 con respecto al total de datos que tengo. Vamos aquí a pedirle que nos dé una autosuma para que sepamos cuántos datos hay. Vamos al menú de inicio, vamos aquí donde está la autosuma, nos pregunta si queremos sumar eso y le decimos que sí con un Enter. Tenemos en total 21 datos. Entonces de esos 21 datos, ¿cuánto representa que se repita una vez el 2? Entonces quiero que ese 1 lo divida entre la cantidad de datos totales. Pero como voy a querer que siempre se divida entre 21 y cuando recorra la fórmula quiero que el 21 se mantenga, después de que seleccione la celda donde está el 21, voy a presionar F4. Enter. Y ahora recorro esta fórmula hasta el último de mis datos. Hasta el último, no hasta el 21, porque si lo recorro hasta el 21 pues me va a dar 1. ¿Ok? Entonces solamente hasta el último de mis datos. Luego voy a pedir que me dé la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada
No va a ser más que la suma de las frecuencias conforme vaya yo avanzando en cada uno de los renglones. Es decir, el primer dato es la frecuencia absoluta que tengo en el primer valor. El segundo dato va a ser igual a la frecuencia absoluta anterior o la frecuencia relativa anterior más la frecuencia absoluta del siguiente dato, del dato del renglón en donde me voy a encontrar. Es decir, 1 más 1, medio 2, este 1 más este 1, medio 2. Y esa no la voy a fijar, simplemente la voy a recorrer. Y si ustedes se dan cuenta, conforme yo voy recorriendo la fórmula, ahora es el anterior más la frecuencia que tengo en el renglón en donde me encuentro. Y así sucesivamente. Bueno, ahí está la frecuencia acumulada. Luego la frecuencia porcentual. Esta la puedo tomar de la siguiente forma. Es decir, puedo sacar el porcentaje o puedo darle simplemente... Bueno, vamos a hacer las dos formas. Puedo darle igual. Le voy a pedir que seleccione el valor de la frecuencia absoluta y que lo divida entre la frecuencia, perdón, entre el total de datos. Ahí está, el total de datos fijo. Pero ahora le voy a dar formato de porcentaje a ese número y le voy a dar un par de decimales. Y luego lo voy a recorrer hasta el último valor. ¿Ok? Si se dan cuenta, estos valores son iguales a estos, pero multiplicados por 100. Entonces, bueno, lo que pude haber hecho fue lo siguiente. Pude haber simplemente dado igual, que tomar el valor de la frecuencia relativa, luego recorrerlo hasta el final y finalmente darle formato de porcentaje y listo, darle decimales. Y me da exactamente los mismos valores. Bueno, luego la frecuencia acumulada porcentual. Pues va a ser igual que la frecuencia acumulada, pero ahora con los datos porcentuales. Entonces puedo darle... La primera siempre va a ser igual al primer valor, porque lo que he acumulado solamente es lo que hay en el primer valor. Por lo tanto, solo lo traigo. Luego va a ser la frecuencia acumulada anterior, o sea, esta, más la frecuencia del valor del renglón donde me encuentre, o sea, la que está a un costado. Y en este caso dijimos no vamos a fijar nada y recorremos hasta el último. Y bueno, nuestra frecuencia acumulada porcentual siempre debe terminar en 100%. Nuestra frecuencia acumulada siempre debe terminar con un valor exactamente igual a la cantidad de datos que tenemos. Y bueno, pues así es como se realiza una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Recuerden que esto es matemáticas al alcance de todos. Y bueno, pues suscríbanse, denle like, compartan los videos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.